Buenas tardes, bienvenidos al Ateneo 557 del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano. Soy Delfina Inda, médica especialista en pediatría y residente de Informática en Salud. Hoy les voy a presentar Visual Analytics en Salud Pública. Este es un espacio de formación de la Residencia de Informática en Salud. La siguiente presentación es una iniciativa del Hospital Italiano y tiene lugar dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de residencia de Informática en Salud. Los objetivos de este Ateneo son conocer el rol y la importancia de Visual Analytics en salud pública, evaluar la eficacia de los tableros en salud pública y analizar las características de los tableros en salud pública. Los datos y la información son moneda corriente dentro del campo de la salud pública. Los datos de salud pública son muy complejos debido a su gran volumen, sus diversas fuentes, su velocidad de generación y a veces el bajo grado de veracidad de las fuentes. Estas características que mencioné recién plantean un gran desafío para la salud pública. A medida que vamos interactuando con los datos, nos vamos involucrando en distintas actividades cognitivas como el razonamiento analítico, la interpretación, la toma de decisiones, la planificación y la resolución de problemas. En los últimos 20 años se han desarrollado herramientas y sistemas computacionales para apoyar las actividades de la salud pública. Una de ellas es Visual Analytics, que combina representaciones visuales interactivas con técnicas analíticas avanzadas para sintetizar, analizar y facilitar el razonamiento visoanalítico y otras actividades cognitivas. Primero vamos a definir qué es Visual Analytics. Visual Analytics es un campo de investigación multidisciplinario que se basa principalmente en la visualización, el análisis de datos algorítmicos y el razonamiento analítico que aprovecha la visualización y las interacciones como herramientas adecuadas para integrar el juicio humano, para descubrir visualmente patrones explicables, o sea, el conocimiento, y obtener información sobre conjuntos de datos grandes y complejos. El análisis visual explota la visualización como una herramienta para integrar la cognición humana, la percepción y la inteligencia en el proceso de análisis de datos para obtener resultados explicables. Las herramientas de Visual Analytics son muy beneficiosas para la salud pública porque combinan los beneficios del análisis de datos y las visualizaciones interactivas. Las conclusiones pueden ser transmitidas para conocer el estado situacional y tomar decisiones para el bienestar individual y de la población. Dentro de los beneficios podemos destacar que se puede seleccionar la forma visual más adecuada, a través de la interacción se puede controlar el diálogo con la información, se pueden generar automáticamente informes personalizados y también se pueden ajustar y estructurar las tareas para adaptarse a las necesidades cognitivas de los usuarios. Visual Analytics tiene herramientas de visualización con una inmensa capacidad para examinar varias dimensiones de los datos en salud, incluidos atributos espaciales, atributos temporales, más allá de la capacidad del análisis estadístico. Muchos lo consideran como un medio para mejorar la capacidad de comunicar hallazgos y mensajes clave para mejorar la salud de las poblaciones. En este artículo que les voy a compartir ahora, vamos a ver cómo el hecho de compartir la información mediante tableros puede mejorar los indicadores de enfermedades crónicas como el HIV, aunque no se cumplan todas las características deseables de un tablero, como vamos a ver más adelante a lo largo del Ateneo. Este artículo se titula Paneles de control continuo de la atención de VIH de la ciudad de New York, uso de datos de vigilancia para mejorar la atención de VIH entre las personas que viven con VIH en la ciudad de New York. Este artículo es de la revista Journal of Medical Internet Research del año 2019. En el año 2010, la Estrategia Nacional contra el VIH de Estados Unidos pidió una respuesta más coordinada a la epidemia de VIH y estableció objetivos nacionales que se alcanzarían a finales de 2015 y de 2020. El registro de vigilancia del VIH del Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de New York representa una fuente integral y de alta calidad de datos sobre HIV. En 2012, el Departamento de Salud de New York lanzó la iniciativa del Tablero de Control Continuo de Atención del VIH.
Los objetivos de este tablero eran monitorear el progreso local hacia los objetivos de estrategia nacional, identificar las instalaciones de bajo rendimiento que necesitan intervención y alentar la adopción de mejores prácticas de las instalaciones de alto rendimiento. Los tableros son informes de desempeño a nivel de establecimiento que muestran indicadores sobre vinculación oportuna con la atención, que esto representa la proporción de personas recién diagnosticadas durante 12 meses. Y el otro indicador es supresión de la carga viral, que representa la proporción de personas cuya carga viral cuantitativa más reciente de VIH fue menor a 200 copias por mililitro durante un periodo de 12 meses. Estos datos de vigilancia de VIH de New York se comunican mediante un cronograma de difusión estándar con un retraso de tiempo de 12 meses y se publican 2 veces al año, en el mes de junio y en el mes de diciembre, y se enviaban por correo electrónico. Los tableros contienen el rendimiento de la instalación a estudiar y el de la ciudad de New York, como podemos ver en este tablero, ¿sí? Para los indicadores que mencioné recién, en los últimos 12 meses. Las metas nacionales y locales se destacan en el tablero con la línea verde, como podemos ver. También incluyen datos del informe anterior para poder evaluar su progreso a lo largo del tiempo. Además, existe otro tablero que refleja el desempeño de los dos indicadores de todas las instalaciones durante el mismo periodo. Esto permite la comparación de desempeño entre pares. El primer lanzamiento del tablero de cuidado continuo fue en diciembre del 2012 e incluyó datos de 21 instalaciones. En esta tabla que estamos viendo podemos observar las tendencias de los dos indicadores de los 21 sitios del año 2012 al 2016. El número de pacientes atendidos se mantuvo relativamente estable durante el periodo de 4 años, como podemos observar. El rendimiento promedio ponderado de supresión de carga viral aumentó sustancialmente del 73% en 2011 al 89% en 2016, con un fuerte aumento entre 2012 y 2013, que coincidió con la implementación temprana de la recomendación del tratamiento de TAR para todos los pacientes. El número de instalaciones que cumplen o superan el objetivo del 85% para supresión de carga viral aumentó de 0 en 2011 a 16 en 2016. Además, hubo una reducción casi completa en el número de sitios de bajo rendimiento que se desempeñaron al menos en 10 puntos porcentuales por debajo del objetivo, desde 13 en 2011 a 1 en 2016. También podemos observar en esta tabla el número de pacientes recién diagnosticados, que disminuyó aproximadamente un tercio entre 2011 y 2016, desde 1.135 a 720. Además, hubo un aumento muy pequeño en el desempeño promedio ponderado en vinculación oportuna con la atención, que fue del 70 al 77%, así como un pequeño aumento en el número de instalaciones que logran la meta nacional del 85% para la vinculación, que fue de 2 a 4. El número de instalaciones que rinden al menos 10 puntos porcentuales por debajo del objetivo se mantuvo estable entre 11 y 12. En general, la disminución de los nuevos diagnósticos de VIH, los aumentos de la supresión viral y los aumentos de vinculación oportuna con la atención son consistentes con las tendencias generales en los resultados de atención de VIH en New York durante ese periodo. Los autores de este artículo consideraron que en el futuro se debe realizar una evaluación más sistemática de la utilidad de los tableros. En general, es difícil determinar el impacto total de los tableros en los resultados de los pacientes debido a la naturaleza de los datos y la naturaleza de los informes. Las discusiones han ayudado a perfeccionar la metodología utilizada en la creación de los tableros para captar la atención del VIH con la mayor precisión posible. Las limitaciones de este estudio fueron el registro de la vigilancia de VIH de la ciudad de New York, contiene pruebas de laboratorio solicitadas únicamente por proveedores de esa ciudad,
no se registraron las visitas a la clínica que no estaban asociadas con las pruebas de laboratorio y había un retraso en los informes de 12 meses. A pesar de estas limitaciones, este tablero les permitió capturar e informar sobre el estado de atención de aproximadamente 2/3 de las personas viviendo con HIV en la ciudad de New York. Bueno, los autores de este estudio concluyen que los tableros son un enfoque novedoso para compartir datos de vigilancia con los proveedores de la atención médica. Permiten al Departamento de Salud y a los destinatarios individuales monitorear el progreso hacia las metas de atención del HIV nacionales y locales y monitorear la calidad de la atención. Además, detectar áreas de mejora e informar el desarrollo de las intervenciones. A través de la publicación de los datos de supresión de carga viral, los proveedores pueden identificar a los pares con buenos resultados y participar en debates sobre las mejoras de prácticas. Por último, la disponibilidad pública de los datos del tablero promueve la elección del paciente sobre dónde buscar atención sobre el HIV. Bueno, como vimos en este artículo de recién, el uso de tableros brinda grandes beneficios para la salud pública, acercando información a la población y al sistema de salud para mejorar los indicadores de salud. Como vimos, bueno, el tablero era semestral, se publicaba 2 veces al año, en el mes de junio y en el mes de diciembre. Era un tablero estático y tenía poca información, pero estaba bien visualizada en un gráfico de barras. En el primer gráfico miden una sola variable por gráfico y se compara el número de casos de New York y la de la institución en estudio. Y en el segundo gráfico, que estamos viendo aquí, compara todas las instituciones entre sí, siempre identificándose la meta con la línea verde. La jerarquía de Cleveland y McGill del artículo Graphical Perception, Theory, Experimentation and Application to the Development of Graphical Methods de 1984 dice que una forma gráfica que involucre tareas perceptivas elementales que conduzcan a juicios más precisos que otra forma gráfica, o sea, con la misma información cuantitativa, va a resultar en una mejor organización y aumentará las posibilidades de una percepción correcta de patrones y comportamientos. Bueno, con esto en realidad se referían a que cuanto más detalladas y precisas sean las operaciones que los lectores deben completar con un gráfico, más alta en la jerarquía debe estar la forma de representar los datos utilizada. Dentro de los gráficos disponibles, ellos consideran, estos autores que mencioné recién, consideran que un gráfico de barras es siempre superior a un gráfico de burbujas si el objetivo central es facilitar comparaciones exactas entre números. Por lo tanto, el de barras es el mejor gráfico para hacer una comparación, ¿sí? De hecho, el cerebro humano subestima, ¿sí?, los tamaños relativos de los círculos, las burbujas tienden a engañar y los gráficos de tortas casi nunca son útiles. En este artículo de New York, como vimos, se utiliza el gráfico de barras, pocas variables, tienen un público bien definido y un objetivo bien claro que lleva a que la información que intentan compartir y los resultados que tienen como objetivo se cumplan. Bueno, actualmente, el año pasado y este año, la cantidad de información que disponemos es enorme y la pandemia de COVID ha aumentado de forma increíble el volumen de datos en salud, llevando a una enorme necesidad de volcarlos en tableros para poder visualizar toda esa información. Debido a esta cantidad de información enorme, la sociedad ha tenido, la población, ¿no?, ha tenido momentos de confusión, pérdida y ha estado abrumada por los voluminosos datos que tenemos disponibles, ¿no?, por todos los medios de comunicación. Para prevenir y acompañar esta situación, la Organización Mundial de la Salud realizó una publicación en abril de 2020 que se llamó Fortalecimiento y ajuste de medidas de salud pública a lo largo de las fases de transición del COVID-19, donde sugiere medidas en salud pública para aplicar a lo largo de la pandemia. Bueno, dentro de estas sugerencias
menciona que las decisiones de salud pública deben basarse en datos confiables y los países deben establecer un conjunto adecuado de indicadores a través de un tablero para permitir la comprensión a nivel regional y nacional y el monitoreo en tiempo real de la evolución, perdón, de la situación de COVID. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, los indicadores deberían desglosarse por sexo, por edad y por nivel socioeconómico y deben incluir diferentes conjuntos de variables e indicadores que tendrían que estar agrupados por 4 grupos, que son epidemiología, capacidad y saturación de la salud pública y los proveedores de la atención médica, o sea, monitorear la evolución y el impacto de la pandemia, tener un panel ampliado de cobertura de servicios e indicadores de entrega. Esto quiere decir el uso de indicadores de seguimiento clave sobre patrones de utilización y mortalidad en condiciones COVID y no COVID para administrar un sistema de salud de doble vía. En tercer lugar, percepciones conductuales, o sea, monitorear el impacto mental y físico de diversas medidas en la población, así como la disposición y la capacidad del público para adherirse a esas medidas. Y por último, los indicadores sociales y económicos, que vendría a ser monitorear el impacto social y económico, con especial atención en la protección social, los resultados económicos y la paz y seguridad de la población. Esta herramienta de monitoreo en tiempo real es esencial para que los países realicen un seguimiento preciso del progreso hacia la transición y recuperación del COVID-19, proporcionando datos e información. Actualmente, la mayoría de los tableros tienen una modalidad dinámica para reportar y además están diseñados en una sola pantalla con el objetivo de presentar a los usuarios información crítica de manera rápida y efectiva. Así, la información se puede procesar de una forma sencilla, ¿sí? Pero bueno, aún no hay un consenso mundial sobre qué debe incluir un tablero para brindar información completa, para que sea sencilla y para que a la vez sea detallada. Para brindar una solución a esta falta de consenso que les mencionaba recién, los autores de este artículo propusieron detallar las características de 158 paneles de control de COVID que fueron utilizados durante el 2020 para conocer qué características deberían tener los tableros. Bueno, este artículo se titula Características que constituyen paneles de control COVID-19 procesables, evaluación descriptiva y valoración experta de 158 paneles de control COVID públicos basados en la web de la revista Journal of Medical Internet Research de 2021. A lo largo del 2020, los informes públicos con indicadores relacionados con la pandemia, como los casos nuevos, los recuentos de muertes y las tasas, han aumentado muchísimo. Las ventajas de informar estos datos a la población incluyen la posibilidad de realizar comparaciones internacionales, monitorear y mejorar la calidad de la atención, fomentar la rendición de cuentas y la transparencia, empoderar al público para que se forme una opinión y genere confianza en la respuesta de su gobierno, y ayudar a las personas a realizar cambios de comportamiento informados y que minimicen los riesgos del contagio. A diferencia de los informes estáticos, los dashboards o tableros tienen el potencial de presentar actualizaciones de datos en tiempo real o casi en tiempo real, de un solo vistazo, ¿no? Viendo un tablero en un momento. Los tableros fueron utilizados para evaluaciones de desempeño del sistema de salud, para gestión interna y para respuestas a brotes en situaciones anteriores ya. En 2020, fui atrás en el tiempo, la urgente necesidad mundial de datos de COVID-19 y la digitalización de los sistemas de información sanitaria
permitieron una velocidad, una escala y una diversificación incomparable, ¿no?, de actores en el desarrollo de tableros para monitorear e informar sobre la situación que se estaba viviendo durante la pandemia de COVID. Como resultado a toda esta situación, los paneles de control públicos basados en la web se han adoptado de una forma impresionante, ¿no?, en todo el mundo. Y, por ejemplo, uno de los más utilizados, este que estamos mirando acá en la pantalla, que es el de la Organización Mundial de la Salud, es el tablero de la OMS, y también el de Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. Aunque los paneles de control de COVID pueden ser ampliamente accesibles, de hecho todos tenemos acceso a la web a un tablero de estos, su uso efectivo para modificar el curso de la pandemia a través de la traducción de datos a información y que esa información se transforme en una opinión y esa opinión afecte e influya una toma de una decisión, está determinado por la viabilidad de un tablero, ¿sí? Para ser procesable, ¿sí?, la información tiene que ser apta para un propósito, o sea, satisfacer una necesidad de información específica y debe ser apta para un uso, ¿sí?, colocando la información correcta en las manos correctas, en el momento correcto y de una manera que se pueda entender, que se pueda comprender la información. En otras palabras, o sea, la accesibilidad de un panel de COVID o un tablero de COVID no garantiza una toma de decisión basada en esos datos. Este estudio que les estoy presentando propuso explorar el estado del arte de los tableros de COVID-19 que estaban disponibles en ese momento e identificar características que conducían a su capacidad de acción. Para hacer esto, se tomó una foto instantánea, una captura de ese panorama dinámico que se estaba viviendo en julio de 2020 y se evaluaron los tableros que estaban disponibles en ese momento. El resultado de ese estudio sirvió tanto para evaluar el uso en ese periodo de los tableros como acelerar el progreso de los tableros para las fases que estaban por venir en el futuro. Con esos objetivos, este estudio se guió por 4 preguntas clave, que son, en primer lugar, ¿por qué y para quién se desarrollaron los tableros de control de COVID-19? ¿Qué información proporcionan? ¿Cómo se analiza y se presenta esa información? ¿Y cuáles son las características comunes de los paneles, de los tableros altamente procesables? Bueno, para responder estas preguntas, estos interrogantes, se llevó a cabo una evaluación descriptiva, observacional y una puntuación utilizando la técnica de grupo nominal en una muestra global de tableros de COVID-19. Cada tablero se revisó utilizando una herramienta de evaluación específica del estudio, que se puso a prueba, y se validó con un panel de evaluadores, que eran 17 evaluadores, antes del uso. Como criterios de inclusión, se tuvieron en cuenta reporte de indicadores clave de desempeño, el uso de alguna forma de visualización de datos, informes dinámicos y una disponibilidad pública en un formato basado en la web. Y se excluyeron del estudio los paneles que estaban solo disponibles a través de una aplicación móvil o que necesitaban que el usuario inicie sesión. Bueno, para realizar este estudio, en primer lugar se recopiló una lista inicial de tableros mediante un muestreo realizado entre mayo y junio del 2020. En segundo lugar, se desarrolló una herramienta de evaluación basándose principalmente en 2 modelos teóricos existentes. Desde la ciencia de la comunicación se aplicó el modelo de Laswell y también se incorporaron consideraciones claves de una definición de accionabilidad. Los puntajes de capacidad de acción se definieron en una escala de Likert, de no procesable a extremadamente procesable. Como tercer paso, los evaluadores probaron un prototipo de la herramienta de evaluación en 5 tableros. Los datos extraídos se revisaron junto con otros 2 miembros del equipo y esto resultó en refinamiento de la redacción de las preguntas y opciones de respuesta. Luego, cada evaluador
recibió entre 5 y 12 paneles o tableros para evaluar y se organizó un taller para discutir los resultados y discutir también las puntuaciones de accionabilidad. Se discutieron las características comunes de los tableros, sobre todo los que estaban calificados como altamente procesables. Y a partir de esa discusión se consolidó una lista de características de viabilidad. Luego se devolvieron las evaluaciones a los evaluadores y ellos, bueno, lo revisaron y en base al taller, a la discusión que se obtuvo del taller. Y finalmente se convocó a un segundo taller y una discusión conjunta para llegar a un acuerdo sobre las características comunes que tienen que tener los tableros que se denominan altamente procesables. Y como resultados, se obtuvieron indicadores de claves de rendimiento, que como podemos observar acá, este tablero que es de Deloitte, a modo de ejemplo, en promedio los tableros informaron 5 temas de indicadores. Casi todos los tableros informaron indicadores epidemiológicos y de salud pública, un 98%, o sea, muy elevado. En particular se informó sobre casos y sobre defunciones, y estos representan los únicos temas de alta frecuencia. Los temas de los indicadores de frecuencia media estaban relacionados con la atención hospitalaria, los test y la propagación y muerte. Seguimos con el tablero de Deloitte. Solo el 4.4 de los tableros informaron indicadores relacionados con los impactos sociales y económicos, o sea, muy bajito el porcentaje. Los temas de los indicadores incluyeron empleo y alivio de las dificultades y transporte, comercio y viajes internacionales, como vemos acá. Los indicadores de percepciones conductuales, estado de ánimo, etcétera, se informaron con muy baja frecuencia, ¿sí? Solamente el 5.1% de los tableros. En cuanto a fuentes de datos y metadatos, una cuarta parte de los tableros no informaron explícitamente la fuente de sus datos. Los tableros del gobierno nacional, regional y municipal sí informaron sobre el uso de datos. Los internacionales informaron sobre el uso de datos obtenidos de la OMS o de Johns Hopkins, que son los tableros que les mostré al principio, y la mayoría de los paneles actualizaban sus datos a diario, ¿sí? E indicaban la frecuencia de actualización y la hora de la última actualización. Eso los hace que sean paneles altamente confiables. Bueno, tipo de análisis y presentación de datos. Los tableros informaron predominantemente indicadores a lo largo del tiempo. La mayoría fueron por día, un 92,8%. De estos tableros, el 40% reportó datos en 2 niveles geográficos, por ejemplo, nacional y regional o regional y municipal. En el tablero de Johns Hopkins se ve así el mapa, pero a medida que uno se va acercando, se van viendo las regiones hasta poder llegar a la ciudad, a los barrios. Los desgloses por vecindario, como les contaba recién, se informaron en muy poquitos casos, solamente en un 4%. Además de los desgloses geográficos, como les contaba recién, más de la mitad de los tableros, o sea, un 60.8%, analizaron los datos por otros desgloses. Los más comunes fueron por edad, sexo y modo de transmisión del COVID. Otros desgloses, aunque con mucho menos frecuencia, incluyeron raza, etnia, comorbilidades y el nivel socioeconómico, como vemos en este tablero del gobierno de California que muestra la raza, la etnia. Todos los paneles utilizaron alguna forma de visualización. En promedio se incluyeron 2 tipos de visualizaciones por panel. Estos incluyeron gráficos o tablas, mapas y tablas en un 60%. Más de la mitad de los dashboards, un 65.8%, utilizó alguna técnica para simplificar los datos. En estos 104 paneles resultantes, la codificación por colores, que no se ve reflejada en este tablero que les estoy mostrando, fue la más utilizada en un 89.4%, seguida de la variación de tamaño por un 38,5%, y la mayoría incluía algún elemento de interacción del usuario. En cuanto a las características de los tableros accionables, que se llegó como una conclusión, ¿sí?, de estas discusiones que les comentaba, se acordó un total de 7 características.
En primer lugar, es fundamental conocer la audiencia y la necesidad de la información que tiene esta gente, ¿no? Esta población, el correcto tipo, volumen y flujo de la información, fuentes de datos y métodos confiables, que los datos estén actualizados, que los datos sean cercanos al hogar de la población que está recibiendo o observando ese tablero, el desglose de la población en subgrupos y utilizar alguna forma de storytelling y técnicas visuales para llegar mejor a la población. Bueno, dejando de lado las diferencias entre los tableros que les mencionaba recién, vimos que estos comparten un objetivo común, ¿no? Que es servir como herramienta de comunicación y llamar a la acción individual y colectiva para responder a la pandemia de COVID-19. A pesar de sus diferencias contextuales o debido a las diferencias, los resultados indican que algunos tableros cumplen la función de comunicar, informar la toma de decisiones y apoyar el cambio de comportamiento, algunos mejor que otros. Aunque también está claro que no existe un enfoque único para desarrollar un tablero, ¿no? Los resultados sugieren que la presencia de ciertas características pueden mejorar la capacidad de acción de un tablero. Por ejemplo, conocer la audiencia, ¿no? Y sus necesidades de información se identificó como una característica clave para la capacidad de acción de un dashboard. Pero bueno, los informes sobre el propósito de un tablero, o sea, su porqué, ¿no? Y la audiencia, o sea, para quién está dirigido ese tablero, se vieron que eran muy poco frecuentes. Lo que, ¿no? O sea, qué comunica un tablero a través de su contenido, sabemos que es muy, muy importante. El promedio de 5 temas de indicadores por dashboard o tablero puede considerarse un volumen manejable, ¿no? O sea, para que no agote ni sature a la persona que está recibiendo esa información, ¿no? Se cree que 5 indicadores cumple la regla de que menos es más, ¿no? La claridad en torno a la fuente de datos y los cálculos de los indicadores, o sea, los metadatos, son fundamentales para la calidad, la credibilidad y la confiabilidad de los informes. Y en términos de cómo se presenta el contenido, los tableros deben verse como herramientas para establecer vínculos claros entre las tendencias actuales y las decisiones pasadas. Los dashboards que no logran tener una conexión entre el pasado y el presente pierden la oportunidad de comunicar los efectos. Y se vio en este estudio también que solo unos pocos dashboards emplearon análisis predictivos, ¿no? Al ilustrar sobre qué es lo que podría suceder. Eso no se vio muy reflejado. Hubo un uso frecuente de diferentes opciones de visualización y técnicas interactivas entre los paneles o tableros. Sin embargo, vimos que el análisis de los datos por ubicación y por subgrupos de población fue un poco limitado en general. Bueno, como resumen de todos estos datos que venimos charlando, que es un montón, y los autores también, que un tablero procesable se basa en datos completos, oportunos y transparentes que se preparan, se contextualizan y se presentan para que puedan utilizarse como información, ¿no? Y no como un dato perdido. Los autores de este estudio reconocieron algunas limitaciones. En primer lugar, la muestra de tableros es un subconjunto de informes COVID-19 que estaban disponibles en ese momento y la muestra estaba sesgada a ubicaciones geográficas como la europea y la panamericana. Y esto representan el dos tercios de los paneles que se revisaron en el estudio. Por lo tanto, bueno, es posible que estos resultados no se puedan generalizar a todos los contextos. Y otra limitación es que a pesar de obtener una muestra instantánea de los paneles, o sea, de los tableros del COVID, en un periodo común de 2 semanas de tiempo de julio de 2020, la gravedad de la pandemia varió inevitablemente en gran medida y bueno, esto se toma también como una limitación. Bueno, este estudio concluye
en que, bueno, se han evaluado el vasto panorama de tableros públicos de COVID que estaban basados en la web. Y bueno, como era de esperar, eh, de los 158 paneles o tableros que se encontraron en la muestra, estos abarcaban un total de 53 países que son muy diversos, tienen diferentes contextos y niveles de enfoque y diferentes propósitos y audiencias. Además, se basaron en diferentes fuentes de datos, ofrecieron contenidos diferentes y utilizaron una gran variedad de formas, aunque a veces limitadas, ¿no? Para desglosar los datos, para visualizar, para simplificar y para interactuar con la información. La accionabilidad de los tableros también difirió, lo que indica que el uso por parte de los responsables para la toma de decisiones no es una garantía, ¿sí? La cantidad de dashboards evaluados como altamente procesables indicó que aún hay mucho trabajo para optimizar el uso de los tableros y que no existe una plantilla o un modelo único para lograr los objetivos, ¿no? Los tableros tienen que tener sí o sí un propósito específico y tienen que ser específicos al contexto. Bueno, para finalizar el Ateneo, yo considero que los tableros son una herramienta sumamente útil y necesaria para compartir los datos de salud pública a la población y a las autoridades, ¿no? Para una correcta toma de decisiones, a pesar de que en la actualidad no hay consenso sobre cómo deben ser. Se sugiere, por lo que vimos en los artículos, que los tableros deben ser sencillos, dinámicos y mostrar poca información actual de fuentes confiables. Sin embargo, como vimos en el artículo de HIV de New York, que siendo un tablero estático y con reportes anuales, mejoró muchísimo los indicadores de New York. Este estudio utilizó como técnica de visualización, estos tableros, mejor dicho, barras, pocas variables y un público objetivo muy bien definido. Esto demuestra que aún no hay características que aseguren el éxito de un tablero. Pero bueno, a partir de los artículos consultados, sabemos que los tableros nos deben permitir visualizar, contextualizar y comparar datos de forma que nos permita establecer valoraciones que sean útiles para uno, ¿no? Además deben mostrar los indicadores que tengan sentido para nuestros objetivos, ¿sí? Y nos permitan tomar decisiones. Los tableros deben contener gráficos limpios, ¿sí? Ordenados y que nos permitan entender de solo un vistazo, o sea, verlo de un solo momento, comprender los datos que se nos plantean. Siempre el dashboard o los tableros deben ser personalizados. Un tablero no es estándar, debemos elaborar uno ad hoc en función de nuestros objetivos. Por eso considero que los tableros deben estar diseñados teniendo en cuenta el propósito y el público objetivo como punto fundamental. Asimismo, ante este enorme volumen, ¿no? de información que estamos recibiendo, la comunicación de la información debe ser sencilla y debe ser transparente. Las autoridades de salud deben contar con mecanismos para saber si sus comunicaciones, ¿no? La información que comunican, es comprendida por las personas, por las poblaciones que reciben esa información. Además, los países también deben tener mecanismos para contrarrestar la desinformación y gestionar la infodemia que estamos recibiendo como parte de una estrategia de comunicación general. La pandemia de COVID nos ha obligado a avanzar en este tema muy rápidamente, pero bueno, aún falta mucho camino por recorrer. Bueno, muchas gracias por su atención. El próximo Ateneo va a ser brindado por Andrés Brandán y el tema será impacto de los dashboards en el trabajo asistencial. Muchas gracias.